Bien, extienda su mano hacia acá, hacia enfrente, dígale: Señor, bendice a tu siervo, a tu hijo, Padre, trae la palabra que tú quieres que yo escuche el día de hoy. Señor, gracias por tu presencia maravillosa en este lugar. Hoy declaramos que en tu nombre, Jesús, estamos compartiendo esta palabra. Y yo sé, Señor, que tú tienes algo nuevo, algo grande, diferente, Señor, para la vida de cada uno de los que estamos aquí. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Padre. Amén. Habíamos estado compartiendo en semanas anteriores, gracias, Cris, con respecto a lo que es el plan de Dios. Y realmente nosotros podemos ver que en muchas cosas, en muchas ocasiones, mi vida pudiera tener o no tener un plan. Puedo yo conocer el plan que yo tengo para mí mismo, el plan que yo tengo para mi familia, para mi negocio, para mi trabajo, pero conocer el plan de Dios me ayuda a ver las cosas de diferente manera, porque Dios siempre me va a entregar algo mejor, y cuando Él me entrega algo mejor, lo que yo estoy haciendo es prosperado. Hace tiempo yo estuve trabajando en lo secular, y yo estuve 13 años aproximadamente trabajando como ingeniero de sistemas antes de tener el llamado a ser pastor en Comunidad Cristiana en Saltillo. Y algo que yo aprendí mucho es que Dios te va dando a mayor nivel espiritual de lo que Él te va dando, un mayor grado de madurez y de bendición, tanto en lo económico como en cualquier otra cosa en el mundo. Yo tal vez en el mundo, pues, empleado, como algunos de ustedes, a lo mejor yo también antes de ser empleado tenía un negocio, tenía una ferretería. Mientras yo estudiaba en la universidad, yo trabajaba, tenía un negocio. Y cuando terminé la universidad, yo quería trabajar en lo que había estudiado, y yo soy ingeniero de sistemas. Yo dije, pues yo quiero trabajar de lo mismo. Y me metí a trabajar en una empresa. Tuvimos que vender el negocio que yo tenía y me metí a trabajar en una empresa. Creo que fue el error más grande que pude haber cometido en mi vida. Porque cuando uno tiene una empresa, cuando uno tiene un negocio, dices tú, bueno, pues la verdad yo podía tratar con clientes, negociar. A mí me preguntaban, ¿tiene este material? Y yo nunca le decía que no. Yo le digo, sí, sí lo tengo. Y ellos decían, ¿sí lo tiene? Sí, sí lo tengo, yo se lo llevo. Pues lo conseguía y se lo mandaba, y ahí le ganaba algo, ¿verdad? Y siempre traía yo dinero en la bolsa. Yo iba a la universidad en las tardes y no le miento, pero mi cartera siempre traía dinero. Siempre traía dinero, porque así es un negocio. Mi mamá desde chiquito mi mamá siempre tuvo una tienda, y a lo mejor una coca le dejaba 20 centavos o 10 centavos o 5 centavos de ganancia. Un litro de leche le ganaba más o menos lo mismo, y no era tanta la ganancia que a lo mejor la ganancia me la echaba yo con una coca que me tomaba al día, ¿verdad? Pero déjeme le digo algo, una cosa que decía mi mamá: no habrá ganancia, pero siempre hay dinero. Y eso es lo que tiene un negocio, siempre hay dinero. Cuando yo tenía mi negocio era igual. Y cuando me meto a trabajar a una empresa, porque el muchacho quería trabajar en una empresa, ¿qué cree que sucedió? Pues ahora el dinero que llegaba cada 15 días y se me hacía larguísimo, y no tenía dinero en la cartera. Y era algo tan difícil para mí el no poder negociar, el no poder. Yo me sentía como un león enjaulado. ¿Sí sabe lo que es un león enjaulado? ¿Sí? ¿Sí están aquí o todavía están dormidos? Okay, yo pensé que no estaban aquí. Yo me sentía como un león enjaulado, porque yo salía de repente hacia afuera del edificio, veía los carros pasar atrás de la reja en la que yo estaba, y yo no podía salir hasta las 6 de la tarde, cuando antes andaba para todos lados. ¿Está usted aquí? Yo creo que los que tienen negocio y están en trabajo saben más o menos de lo que estoy hablando. Durante 3 años y medio, 4, yo tuve ese negocio.
lo cerramos porque yo quería trabajar allí. Y la verdad, yo puedo entender que durante esos 4 años, para mí mi vida fue con dinero. Gracias a Dios yo llegaba al salón y había gente que me decía, porque yo llegaba a las 6, era las 6:30, yo llegaba a las 6:40 y decían, hey, llegaste tarde, la cuota. Y ya sabía que querían cocas y papitas. Órale, ahí está, para todos. Éramos 12, pues a todos les compraba cocas y papitas para tenerlos contentos, ¿verdad? Mire, así era yo. Cuando entré a trabajar en una empresa, las cosas cambiaron. Y no porque me casé, no. Era que no, ya no tenía el mismo dinero. Pero algo me di cuenta cuando empecé a trabajar en lo secular. Cuando uno empieza a trabajar, pues uno ya era jefe, uno ya sabía delegar, uno ya sabía qué conseguir. Ahora eres empleado, ahora tienes un jefe y tienes que hacer todo lo que te dicen. Y yo estaba en eso con una lucha como diciendo, ¿por qué? Y la verdad, fui un hombre rebelde. Para mi vida, a esa edad, yo fui un hombre rebelde. Incluso una ocasión hice un regalo a aquel que me caía mal, porque hice un regalo a todos, y aquel que me caía mal también le puse su regalo, allí en el escritorio, ahí se lo puse. Pero como me caía mal, ni felicidades, ni nada, pero le puse su regalo ahí. Yo muy bueno, ¿verdad? Iba a su oficina cada vez que iba y sabe una cosa, ahí estaba el regalo. No lo había abierto, no lo movía de su lugar, yo veía el regalo, platicaba con él y me iba. Si necesitaba otra cosa, iba a volver a ir. Semanas pasaron, 2, 3 semanas y el regalo estaba donde estaba allí. No lo abrió ni lo movió. Y yo se lo había regalado. Él pensó, ahí venía de Francisco para él y punto. Pero ni lo abrió ni nada. ¿Sabe qué me movió mucho a mí? Mi actitud. Hasta que un día Dios me habló. Hasta que un día Dios me dijo, hey, ¿qué estás haciendo? Yo me quejaba de que no subía. Yo me quejaba con él de que nomás a los compadres daban las oportunidades de crecer y de subir. Yo me enojaba con medio mundo diciéndoles que aquí esto es un compadrazgo, pero ahí estoy trabajando, ¿verdad? Porque necesitaba el dinero. No sé si me explico en lo que estoy hablando. Y me enojaba, mucho tiempo me enojé. Y luego me empezó a ir mal económicamente. Un día me acerco con mi pastor y me digo, pastor, pues no tengo dinero. Y me dice, ¿estás diezmando? Me reí, le dije, pues si no tengo dinero, ¿cómo quieres que diezme? Dice, pues por eso no tienes dinero. Le digo, pero ¿cómo voy a tener dinero si tengo que diezmar? Dice, tú diezma, vas a ver que allí Dios te va a empezar a bendecir. Pues mire, ya lo he platicado aquí. A duras penas, con luchas y todo, pero empecé a diezmar. Por eso para mí, muchas veces no quiero platicar de eso, pero para mí aprendí algo. Ahí es donde empezó mi vida a cambiar. Y Él me empieza a ministrar. Y Dios me empieza a ministrar. Llegó un momento donde mi corazón, mire, ya no entró en lucha con nadie. Empecé a trabajar, empecé a dar lo mejor, empecé a servir, empecé a obedecer sin quejarme, empecé a hacer las cosas. Era feliz y un día Dios me dijo, bueno, ahora ve a hablar con esa persona que le diste el regalo. Y yo, ¿de veras, Señor? Digo, sí. Tuve que ir, entré a su oficina, entré con él, ahí estaba el regalo todavía. Me senté y le empiezo a decir que me perdone. Y le empecé a decir, yo te había hablado contigo, te había dicho que aquí nada más tu sobrino, tu jefe, el jefe mío son puros compadres, quiero que me perdones. Ahora entiendo otra cosa, creo que no es por ahí. Y él empezó a ver mi corazón. ¿Sabe una cosa? En ese momento él me dijo, mira Paco, ahora sí tomo tu regalo, dice. Qué bueno. Qué bonito regalo, qué padre. Yo cambié y empecé a ver una cosa. A partir de allí, mi vida espiritual empezó a ser otra. ¿Sabe qué también pasó? Que en lo material me empezaron a aumentar. Me empezó a ir mejor.
conforme lo espiritual va subiendo, en lo material va subiendo. Tú vas creciendo en lo espiritual, vas creciendo en lo natural. De repente me dieron una promoción en la iglesia. Todavía trabajaba, me dieron una promoción acá. Y yo entendía, dije, mira, me dieron una promoción en la iglesia, Dios me dio otra promoción acá. Y empecé a entender que en muchas ocasiones nosotros mismos ponemos freno, tanto en lo espiritual, por eso en lo material no avanzamos. Déjame te digo algo. Si tú piensas que lo espiritual a lo que me estoy refiriendo es a estar en la iglesia y todo el día, y pues sí, es bueno, porque la Biblia dice no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre. Amén. O ay de mí. Eso es todo, muy bien. Entonces el punto es, yo tengo que ser espiritual, sí. Y algo que es tan espiritual, déjame te lo digo, vamos a leer Marcos capítulo 8, porque a veces decimos, es que imagínate, tengo que ser muy espiritual. No, no tienes que ser muy espiritual. Te estoy diciendo, tienes que ser espiritual. Repite conmigo. ¿Tengo que ser qué? Espiritual. No muy espiritual, porque el muy espiritual caes en el religiosismo. ¿Hecho? Entonces, ¿tienes que ser qué? ¿Tienes que ser qué? Tenemos que ser espirituales. Y dice la palabra en Marcos capítulo 8, en el versículo, dice, desde el 1, dice, en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente, ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan estos aquí en el desierto? Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, ¿cuántos? 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en la tierra y tomando los 7 panes, léalo junto conmigo. Otra vez, ¿qué dice? A ver, más fuerte, no escuché. ¿Qué dice? Los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, los bendijo y mandó que los pusiesen delante. Comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que se habían sobrado 7 canastas. Quiero que vea algo que es muy importante para Dios. Aquí usted puede estar pidiendo a Dios que bendiga sus alimentos, pero aquí la palabra de Dios me dice cómo Jesús lo primero que hizo antes de bendecirlo, ¿qué hizo? Dio gracias. ¿Qué hizo? Eso es espiritual. No sé si usted recuerda, pero a mí me ha pasado que de repente uno de chiquito está ahí toda la familia y uno pasaba, siempre mi papá o mi mamá me decía, ¿cómo se dice? ¿Y cómo se decía? Con permiso. Porque uno iba a pasar y había gente que estaba estorbando, ¿verdad? Entonces, ¿qué decía uno? Con permiso. Pero ahí estaba mi papá. ¿Cómo se dice? Con permiso. Me daban algo. ¿Cómo se dice? Pedía algo. ¿Cómo se dice? ¿Lo seguimos enseñando a nuestros hijos? Excelente, excelente. Estamos hablando de algo espiritual. ¿Por qué? Porque Jesús, ¿qué estaba haciendo? Jesús sabía que había una compasión por mucha gente y antes de ver el milagro, Él está diciendo gracias por este milagro. Él no oró, se multiplicaron y luego dijo gracias. Ya cuando las cestas se sobraron, dijo gracias Señor por estas cestas. ¿Así lo dijo? No. ¿Cuándo oró? Antes del milagro. ¿Está usted aquí? ¿Cuándo oró Dios? Dándole gracias a Dios. Antes del milagro. Aquí hay algo que quiero hacer una observación.
Hay mucha gente que viene de diferentes partes de la República. Amén. Y hay gente que me da a conocer muchas palabras que usan allá en su territorio. Pero una de ellas que me llamó mucho la atención, que me sigue llamando mucho la atención, es que dijo bien mucho. ¿Sí lo ha oído? Sí. O sea, para mí es mucho. Pero ¿qué quiso decir cuando dice bien mucho? Bastante, ¿verdad? O sea, bien mucho. O sea, muchísimo. Como que pues yo dije, bien mucho. O sea, pues es mucho, muchísimo. Pero ella dijo, ¿cómo? Bien mucho. O sea, en esa parte donde hay bien mucho, yo dije, pues sí, se estaba refiriendo a que había mucho, ¿verdad? Pero a esta palabra, la palabra que muchas veces nosotros usamos, puede ser que no comprendamos realmente el significado. Pero déjeme le digo algo, gracias tiene un significado muy grande. Porque allí me di cuenta que bien mucho, casi casi, es bíblico. Dice la palabra, en la palabra original. En la palabra original, gracias, se dice eucaristeo. ¿Cómo? Ok, eucaristeo viene de dos palabras griegas. La primera es eu. ¿Ok? Y la segunda es caristeo. Bueno, es que es más, es carizomae. Es eu carizomae. ¿Cómo? Eu carizomae. Entonces, gracias es eucaristeo. Pero en el original tiene dos raíces. Eu, que es bien, mucho. Y carizomai, gracias. Muchas gracias. Demasiadas gracias. Eso quiere decir eucaristeo. Cuando llegas con una persona y dices, demasiadas gracias te doy. No, ¿verdad que no? Bueno, ¿sabe qué estaba haciendo el Padre? Jesús, cuando oró por los panes, por los 7 panes, dijo, muchísimas gracias te doy, Señor. Amén. ¿Está aquí? Jesús no sabía cuánto se iba a multiplicar. Tal vez sabía que iba hasta sobrar. Los discípulos no sabían cuánto, pero en ese momento Jesús ya sabía. Y lo único que Jesús le dijo es, muchísimas gracias, Señor, por estos panes. A veces nosotros ni agradecidos somos. Pero déjeme le digo algo, no termina ahí. Acompáñeme a Juan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, capítulo 11. Y esta es una historia que a lo mejor usted ya conoce, que a lo mejor usted ya se sabe. Habla de Lázaro. ¿Quién se acuerda de Lázaro, de esta historia? Levante la mano. ¿Quién sabe esta historia? Ok, baje su mano. ¿Quiénes son los involucrados en esta historia, aparte de Lázaro? María, ¿y quién más? Y ¿así son de callados los que vienen los domingos? No, porque ahí hablan mucho en la escuela de ministerio. Había 3, era Lázaro, Marta y María. ¿Usted ha escuchado la frase, Marta, Marta, afanada estás? ¿Sí? ¿Sí lo ha escuchado? Ok. ¿Sí ha escuchado la frase, también el versículo que dice, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? ¿Lo ha escuchado también? ¿Sí lo ha escuchado? Bien. ¿Por qué sucedió esto? Dice la palabra aquí en Juan capítulo 11, dice que Jesús fue avisado de que su amigo Lázaro estaba muy enfermo. Y Jesús no fue a ver a Lázaro, sino se quedó, dice la palabra, unos días más allí. Después de un tiempo, él dice, necesito ir allá donde está Lázaro. Y porque dice, ha muerto, le dijo a sus discípulos. Y entonces van con ellos, van caminando, y dice la palabra que todavía 3 kilómetros antes de llegar a Betania, Marta sale corriendo y busca a Jesús y le dice, si hubieras estado aquí,
Si hubieras estado, tal vez Lázaro no hubiera muerto. Ya había muerto Lázaro. Jesús ya lo sabía. Caminó y cuando antes de llegar, dice la palabra que Marta sale de su casa 3 kilómetros antes de llegar Jesús. Sale Marta y empieza a decirle: Marta, si hubieras estado antes, Lázaro no hubiera. Pero todavía Jesús, antes de ir al sepulcro, él ya quería ir al sepulcro, no iba a ir a la casa a pedir, a dar sus condolencias. Le avisaron a Marta. Marta le avisó a María: aquí está el Señor, te llama. Y viene María corriendo. María fue la que enjugó los pies de Jesús con su cabello. Ahí lo dice en Juan capítulo 11. Cuando llega Jesús al sepulcro, fíjese bien lo que dice la palabra. Dice que él lloró, se consternó en espíritu, dice la palabra. ¿Por qué? Porque muchos judíos lo querían. María y Marta, que eran sus amigas, también lo querían. Él lo quería. Y sin embargo, Lázaro estaba ya muerto. Llega al sepulcro y le dice María, le dice: ya hiede, ya apesta, le dice, ya tiene muerto 4 días. Y entonces Jesús, algo que a mí me gusta y quiero que vea en el versículo 30, dice Juan 11:30, dice: Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en la casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro. ¿A qué? María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y les dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Versículo 36. Dijeron entonces los discípulos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho que también que Lázaro no muriera? Versículo 38. Póngame mucha atención aquí. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. ¿Era qué? Y tenía puesta una piedra encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, pues es de 4 días. Verso 40. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y dice la palabra: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, léalo conmigo, ¿qué dice? Otra vez, ¿qué dice? Todavía no decía nada. Todavía no le gritaba a Lázaro: sal fuera. Pero él ya veía el milagro. ¿Dónde empieza? Espiritualmente. ¿Dando qué? Muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Dice la Biblia que él le dijo: gracias, Padre, te doy. ¿Por qué? Porque es una acción que nosotros no estamos acostumbrados a dar. Es una acción que muchas veces nosotros perdemos de vista. Creemos que nos merecemos el milagro. Hay cosas que nosotros en muchas ocasiones hacemos malas decisiones. Yo hice malas decisiones.
Pero tal vez si no he hecho esa mala decisión no hubiera conocido a mi esposa, entonces mejor fue una buena decisión, ¿verdad que sí? Dice la Biblia, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que hemos sido llamados conforme a su propósito. Yo sé entonces que si tuve una mala decisión de haber cerrado mi negocio y haberme puesto a trabajar, Dios me tenía que enseñar muchas cosas. ¿Y qué fue lo que más me enseñó? Sé humilde para que te vaya bien. Y ahí estaba ese regalo y lo veía. Pero hasta el día en que yo me senté y fui humilde, ese regalo fue aceptado. ¿Cómo es que muchas veces nosotros dejamos simplemente lo espiritual a un lado por dedicarme solamente a lo material? Y aquí estamos luchando, no podemos subir. Empiezo a dar gracias, empiezo a caminar en lo espiritual, empiezo a darle gracias a Dios por mi vida y empieza el Señor a bendecirme poco a poco acá. ¿Cuántas veces nosotros hemos agradecido? Hemos pasado una pandemia no tan sencilla, no tan fácil. Perdimos gente, tal vez gente amada y querida, la perdimos. Pero gracias a Dios, tú y yo estamos aquí. Hubo gente que perdió trabajo en esta pandemia, pero gracias a Dios, tú y yo nos bendijo. Hubo gente que a lo mejor perdió algo tan valioso como la salud. Y gracias a Dios, tú y yo estamos sanos aquí. Amén. ¿Cuántas veces le has dado gracias a Dios? ¿Cuántas veces hemos dicho al Señor, gracias Señor por todo lo que tú me has dado? Gracias Señor por mis hijos. Gracias por el techo, por mi economía, por todo. Eso es algo espiritual. Enseñémosle a nuestros hijos, pero el Padre también me enseña a ser un hombre de gratitud. Bien mucho, gracias. Amén. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú me has dado. Nos quejamos por todo. A veces tenemos una situación en nuestra vida y de repente cae una enfermedad. ¿Y qué es lo primero que hacemos? ¡Uy, Señor! ¡Ay, yo estoy enfermo! Ya me va a ir mal. Y empezamos a creer que todo va a ir mal. Y en vez de decir, cuando yo me enferme, gracias Señor porque tú me vas a sanar. ¿Verdad que sí? No decimos eso. Estamos reclamándole a Dios. Y ahora sí le decimos, Señor, tienes el derecho, el deber de bendecirme. Soy tu hijo. Sí, y tú y yo como hijos tenemos la responsabilidad de darle gracias antes de que Él nos dé todo lo que le pidamos. Porque así dice la palabra. Yo no lo digo. Segunda de Tesalonicenses, pasa el del teclado. Dice la palabra. Vamos a leer. Segunda de Tesalonicenses, es Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Capítulo 5, versículo 8, 19. Dad gracias a Dios en todo. Es 18. Primera de Tesalonicenses 5, 18. Dice la palabra. Es que ese pasa el del teclado. Dice la escritura. Primera de Tesalonicenses 5, 18. Dad gracias. Léalo junto conmigo. ¿Qué dice? Porque ¿qué? Esta es la voluntad de Dios para con nosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. Otra vez, léalo junto conmigo. ¿Cómo dice? Ok, entonces, ¿qué dice la palabra? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que yo dé gracias, ¿dónde? Pero no nada más en lo bueno, entonces. En todo. ¿Y si me da una enfermedad? Ay, Señor, gracias porque me mandaste una enfermedad. ¿Dios me mandó la enfermedad? No, pero yo estoy diciendo, gracias Señor, porque de cualquier error que yo haya cometido,
y haya obtenido esto como una consecuencia, tú me vas a sanar. Tú te vas a glorificar en mi sanidad. Tú eres, Señor. Así como dijo Jesús. Todavía no le gritaba: Lázaro, sal fuera. Todavía no se veía el milagro. Ahí están los judíos esperando a ver qué va a hacer Jesús. Y de repente Jesús lo único que dice es, voltea al cielo y dice: gracias, Padre, porque tú siempre me escuchas. ¿Lo creemos? ¿Cambia mi vida a lo espiritual? Sí. ¿Debe de cambiar a lo espiritual? Sí. El dar gracias es una palabra que en el original tiene mucho poder. Dice la Escritura en Filipenses capítulo 4 versículo 6. Acompáñenme a leerlo. Filipenses 4:6. Dice la palabra: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruega. ¿Cómo? ¿Cómo? Con acción de gracias. ¿Tienes problemas? ¿Tienes situaciones? ¿Hay cosas que te perturban en tu vida? Ruega a Dios, dice. ¿Pero cómo? Con acción de gracias. Con una gratitud al Señor. Pero no por la enfermedad, no por el problema. Yo no oro diciendo: ay, Señor, gracias, hoy me siento bien amado, más que otros días, porque me han sucedido tantos problemas. No, ¿verdad que no? Le estoy diciendo a Dios: gracias, Señor, porque en todos los problemas que tú me has dado, que tengo en este tiempo, son para glorificar tu nombre. Y sabes una cosa, si no es que lo he recibido de tu mano, sé que en todos los problemas te doy gracias, porque tú me vas a hacer salir victorioso. Dice: todas vuestras peticiones sean ¿qué? Conocidas. ¿Realmente el Señor conoce todas tus peticiones? Mucha gente me dice: es que el Señor no me escucha. Bueno, ¿le has dicho todas tus situaciones en tu vida al Señor? Y la pregunta más importante: ¿le has dado gracias a Dios porque Lázaro se va a levantar? Porque ese problema que estaba muerto, esa victoria que yo tenía que se murió, ¿va a resucitar la victoria? Yo le estoy diciendo: gracias, Señor, porque estoy viendo completado el milagro que Dios va a hacer en mi vida. Otro versículo más, 1 Corintios capítulo 15 versículo 57. Y no hemos terminado. Quiero que vea algo importante en este tiempo. 1 Corintios 15, 57. Dice la palabra: mas gracias sean dadas a Dios. ¿Qué dice? ¿Por medio de quién? Entonces, hay algo que Dios le está enseñando a mi vida. Debo de darle gracias también a Dios. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado que en estos tiempos se levantan cosas que no nos gustan, no nos agradan? Y a veces es molesto. Veía yo en días pasados un reportaje que hicieron y estaba viendo fácil como unos 6 o 7 situaciones de la vida diaria donde de repente hay una discusión y empiezan a pelearse, y luego un carro rebasa a otro, lo cierra y se empiezan a pelear,
Y luego una persona está en el avión y empieza a golpear a una azafata. Y luego así, muchas cosas que empecé a ver. Yo dije, no es posible. Puras pleitos, puras desgracias, todo esto. ¿Qué está pasando? Yo le dije al Señor, qué tremendo es la comunicación, ¿verdad? Porque se da uno cuenta de todo. Y empiezas a ver tantas cosas y tantas cosas y tantas cosas. Y de repente tú te dices, ¿cómo, Señor? Es el mundo en el que vivimos. Pero fíjese bien lo que dice en Romanos, en el capítulo 1. Y acompáñeme en el versículo 8. 1:8, Romanos capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra, léalo conmigo. Primeramente, ¿qué? Con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga, ¿por dónde? Ok, ahora fíjese bien lo que Pablo está hablando aquí. Hay cosas que me habla del por qué el hombre recibe tantos problemas en su vida. Fíjese bien, el hombre, la humanidad recibe tantos problemas en su vida y no es porque Dios los envíe. Dice el versículo 18, ahí mismo en Romanos 1:18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Fíjese bien, verso 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Cuándo Dios me manifestó a mí su voluntad? ¿Cuándo Dios a mí me manifestó su misericordia? Yo nací, crecí, ahora tengo hijos y yo veo la misericordia de Dios en mis hijos. Hay gente que no puede tener hijos, a mí me dio 3. ¿Compruebo qué? La voluntad de Dios, la misericordia de Dios. ¿Está aquí? Ahora, fíjese bien, cuando yo empiezo a ver, dice la palabra, que desde el principio Dios manifestó su gloria, de repente vemos que la tierra no era plana, que ahora es redonda, y que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Y yo veo que en todo hay un sistema. Hay primavera, verano, otoño, invierno. Hay 24 horas diarias. Y todo eso es creación de Dios. Está el universo. Y Dios dice, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Qué creó? Los cielos y la tierra. Y también me creó a mí. Y entonces dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios lo ha manifestado. ¿Quién cree que es por la voluntad de Dios que usted está aquí? 4 nada más. ¿Quién cree que es por la voluntad de Dios que usted está aquí? Amén. Ahora dice, versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahora fíjese bien aquí, este es el versículo. Pues sabiendo que, léalo junto conmigo, ¿qué dice en voz alta? ¿Qué dice? Ni le dieron, sino que envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecidos. Verso 22, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de perfiles. Quiere decir que el hombre cambió la imagen de un Dios incorruptible que ni siquiera se ha dado a conocer y no tengo una imagen, la cambió en ídolos. ¿A causa de qué? Ahí dice la palabra. Dice el versículo 20, dice el versículo 21, dice, habiendo conocido a Dios,
no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Por qué está usted aquí? Por la misericordia de Dios. ¿Por qué está usted con vida? Gracias a Dios. Hay mucha gente que pasa el grupo de alabanza. Hay mucha gente que a mí me dice: pastor, fíjese que antes yo estaba en esta situación y ahora ya estoy en esta otra situación. ¿Sabe qué es lo que le digo? Gracias a Dios. Pastor, es que fíjese que me pasó esto y ahora ya lo recibí. ¿Y qué le digo yo? Gracias a Dios. Pastor, fíjese que esto, el otro. ¿Y qué le digo yo? ¿Sabes que ahora que empiezo a entender de la gente? Que no está acostumbrada a dar gracias a Dios. Pero a los que les he enseñado, de repente me dicen: ya, gracias a Dios tengo trabajo. ¿Cómo dicen? Gracias a Dios que tengo trabajo. Acostumbrados ya a decir gracias a Dios. Hay problemas, hay situaciones. ¿Alguien está libre de problemas? Bueno, hoy nos vamos a poner de pie y le vamos a decir al Señor: gracias, Dios. No por los problemas, ¿verdad que no? No le voy a dar gracias a Dios porque Lázaro está muerto. No, porque Lázaro ya resucitó. ¿Lo creemos? Ese problema, esa situación, ya no le voy a dar gracias a Dios por ese problema. Le voy a dar gracias a Dios porque ese problema ya se resolvió. Dice la Escritura: no le glorificaron, no le dieron gracias. No nada más ahí dice: se envanecieron en sus propios razonamientos. Su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Dice: por lo cual, fíjate bien, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y dice la palabra todavía: por esto Dios a los hombres los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Ahí tenemos la respuesta, el por qué muchas veces no comprendemos lo que está pasando hoy. Pero es simplemente la palabra de Dios me dice: no le dieron gracias ni le honraron como a Dios. Dios es Dios. Él merece gloria, Él merece honra, Él merece nuestro respeto. Y yo me acerco a Él como Jesús se acercó. Tenía 7 panes y vio el milagro. Alimentó a 5,000 personas y todavía sobró. Había un muerto. Dio gracias al Padre diciendo: tú siempre me escuchas. Y cuando Él dijo: Lázaro, sal fuera, resucitó. ¿Por qué vamos a dar gracias? Por la victoria de lo que Dios ya te dio. Ya te dio. ¿Lo crees? Dale gracias a Dios ahorita. Cierra tus ojos y tú dile: gracias, Señor. Déjame te explico algo así con tus ojos cerrados. A veces, como hombre, yo siempre esperaba recibir algo de alguien.
Y siempre checaba en mi correo si ese alguien me había mandado algo. Era un día especial para mí. Y ese día dije, este día me van a mandar eso que yo tanto he esperado. Y sabes una cosa, llegó ese día y tampoco lo recibí. Y comprendí una cosa, que el único que no me falla es Dios. Al poco tiempo me llegó un correo de la persona que menos me imaginaba, dándome la mejor noticia. A veces nosotros estamos esperando situaciones y no pasan porque estamos confiando en mí mismo o en el hombre. Pero hoy Dios te dice, pon tu confianza en mí. Yo soy el único. Y dale gracias a Dios. Hónralo a Él. Exáltale a Él. Deja que Dios sea el único hoy. Y si te ha faltado, decirle gracias, Señor, por haberme librado de esta pandemia, por haberme sostenido, por haberme traído en sanidad, por haberme dado, Señor, un techo, por haberme cuidado en todo ese tiempo. Dile gracias, Señor, por mi familia. Gracias por todo lo que tú me has dado, Señor. Hoy yo quiero decirte, Señor, gracias porque eres el único digno de alabanza y de gloria. Y Señor, por ese problema, por esa situación que estoy viviendo, Señor, yo te doy gracias, dile, porque tú ya hiciste el milagro. Porque ni la ciencia ni los doctores se explican cosas que tú haces tan impactantes en mi vida. Dile, yo lo creo, Jesús. Dile, así lo creo, Señor. Hoy te doy gracias.